Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy voy a platicar un poco de lo que está pasando aquí, de lo que pasa en Apatzingán, en la región de Apatzingán. Posiblemente se vayan a cerrar varias o muchas empacadoras de limón, que aquí les llaman empaques. Por lo pronto, 5 decidieron irse de la región. Se van a llevar pues sus máquinas, sus utensilios, sus instrumentos de trabajo, que son pues bandas y motores y un montón de cosas. Y se van a ir a otra parte. Van a buscar otro lugar donde poder trabajar sin que les cobren la cuota los delincuentes y quizá donde haya un poco más de protección de algún gobierno, que lo dudo. Pero aunque sean 5 por lo pronto que se van, implica muchas cosas. Una de ellas, los que vendían el limón a ese empaque lo van a tener que trasladar a otros lugares. Naturalmente que a lo mejor aquí cercanos. Hay empaques en Buenavista, en Santa Ana, por otros lugares también, aquí cercanos, Parácuaro y Antunes y otros. Pero el problema es la superproducción o sobreproducción. Por lo tanto, van a tener que gastar gasolina para transportar los limones y les van a pagar menos porque va a haber mucha oferta y no hay demanda. Bueno, lo primero va a ser eso. En segundo lugar, todos los trabajadores que estaban en esos 5 empaques o empacadoras se quedaron sin trabajo. Y también a cómo están las cosas, pues los empresarios les dan una bicoca o no les dan nada. Ahí hay otro problema, pero es del gobierno federal y del gobierno estatal. Y también, por supuesto, de la presidencia municipal aquí de Apatzingán. Entre todos se diluye la responsabilidad de cuidar a los trabajadores. Y también las amenazas de los criminales para que nadie manifieste su inconformidad. Y los consumidores, pues también sufrimos detrimento en nuestro dinero porque va a subir el precio, que de por sí estaba muy bajo, pero luego subió que a 20 pesos el kilo, estaba a 3. Cuando estaba a 3 pesos el kilo, lo tiraban los productores. Cuando está a 20 pesos, eso dicen, pues yo no he ido a comprobar a los empaques. Pero de todas formas ya subió y es costeable. Pero todo eso también va a producir escasez de dinero y cierre de pequeños negocios. Los únicos que están quedando son las personas que son propietarias de los locales, de los pequeños negocios son muy pocas, o los lavaderos. Eso sí, cómprenles o no les compren, esos aguantan con unos espacios muy grandes y con pocos productos, porque en realidad se trata de estar gastando ahí dinero para
poder reportarlo como gastos, y eso se vuelve dinero bueno. Y lo que también pueden notificar al fisco de ganancias, ya es dinero bueno. Bueno, pero además pues inventan cantidades de las ventas y demás. Bueno, entonces va a haber menos dinero para la economía. Por otro lado, no disminuye la violencia. Continuamente están asesinando personas, muchas en toda la región, pero como es de una a una o una por una o de una en una, nadie hace ninguna problemática. Y además, pues no se puede manifestar la inconformidad, el dolor, la injusticia, el mal gobierno, porque los criminales junto con las autoridades están coludidos. Naturalmente que al haber muchos grupos, también hay muchos arreglos diferentes. Bueno, está bien. Estamos nosotros a merced del crimen organizado en todo. Y eso del crimen organizado siempre tiene consecuencias en la corrupción de la sociedad, porque el gobierno del Estado siempre ha estado coludido con los criminales, y a mí eso no lo digo de plática, lo digo de realidad. Cuando estaba en San José de Chila, un municipio, bueno, un territorio, una parroquia que está entre dos municipios, Aguililla y Apatzingán, el gobernador Godoy, el que ahora está sirviendo o sirviéndose en Morena, iba en helicóptero a la fiesta del ejido del Naranjo de Chila. También tenía otro atractivo, una chamacona que era encargada de los jóvenes a nivel estatal, que es de El Naranjo Viejo. El señor Godoy se iba a ese ranchito que era el más grande, o será, y allí se juntaban todos los criminales y todos los ricos y todos los líderes, todas las personas que tenían algún poder, hacían una comilona con música, algún discursillo rancheril, y ya luego cada quien se regresaba a su casa y el gobernador se iba a la casa de la chicuela a comer allá con ella. Y como ella era la encargada de los jóvenes a nivel estado, pues tenían que tener alguna relación amistosa. Entonces el gobernador iba por dos situaciones, el Godoy, por los ejidatarios narcos y por su amorío con esa jovencita muy guapa, por cierto, que llegó a senadora y ahora está muy bien acomodada con un rico, como se merece. Ese es el gobierno estatal con Godoy. Ya los demás, mejor ni digo nada, porque todos han estado relacionados. Y ya ven que el último que está, bueno, antes estuvo el Jesús Reina como interino, pero era el jefe de los templarios, del grupo más grande que todavía existe, del grupo que tuvo dominado a todo el estado de Michoacán y que hasta llegó a poner un gobernador. Todos los presidentes municipales y presidentas fueron puestos por el Chayo
Y además, todos los dirigentes de los partidos, de los sindicatos, de los grupos sociales, como de licenciados, de médicos y de todos, estaban coludidos, dominados por los narcos. Bueno, está bien. Cuando se vio que esto ya era incontrolable, pues Peña Nieto mandó que se acabara todo esto en 2013 y se acabó, pero se acabaron los templarios, pero los partidarios o los del grupo se hicieron grupitos que les llamaban antes células delincuenciales, que todavía existen. Y ya fue cuando llegó aquí el gobernador Silvano, que de verdad abusó del poder en todos los sentidos, y que el tal Bernardo, el encargado de la seguridad en su gabinete, era muy amigo del arzobispo Garfias, que ahora anda en un escándalo por las camionetas, porque esas camionetas que regaló él, pero no puede ser, es decir, eran varios millones de pesos, pero no quedó registrado que los haya regalado el gobierno a la iglesia. Eso sería algo terrible, un soborno. Y si lo regaló de su dinero, pues no está registrado en Hacienda ni en ninguna parte. Y las facturas de las camionetas es muy difícil adquirirlas porque seguramente que están relacionadas con empresarios del narco o narcos. Y uno no sabe con quién se junta o no quiere saber. Por eso ahora el arzobispo de Morelia también, porque ya va a terminar su periodo y porque también está un poco, bueno, mucho impedido por su enfermedad, que es la del COVID, pues, que lo dejó muy mal. Ahora le mandan a un arzobispo coadjutor con derecho a sucesión, que es el obispo Armando Álvarez Cano. Bueno, ahora viene un arzobispo joven. También el señor Garfias estaba joven cuando lo hicieron obispo de Campeche y luego por allá Altamirano y quién sé por cuántas partes. Y arzobispo de Veracruz y ya llegó acá, perdón, de Acapulco y luego ya llegó acá a ser arzobispo de Morelia. Perfecto. Pero eso de las camionetas tiene mucha cola que le pisen. Ahora, en los comentarios me dicen, por eso yo no creo en la Iglesia Católica, porque yo no puedo creer en un hombre que se puede equivocar o puede fallar. Y yo les pregunto, ¿los pastores protestantes son santos e inmaculados? ¿O no son hombres como nosotros? Entonces que no se hagan tontos. Las cosas de Dios no dependen ni de los curas, ni del papa, ni de los obispos, ni de los curas, ni de las monjas, ni de nadie. Y también las cosas de Dios fuera de la Iglesia Católica no dependen de sus encargados, porque además allá los pastores tienen facilidades de hacerse ricos, súper ricos, mega ricos, y no tienen reglas de ninguna clase. Por lo tanto, pueden abusar de sus fieles de acuerdo a la pendejez de ellos, como el Cash, ese que daba predicaciones allá en Estados Unidos y que con la pandemia se acabó, porque ese Cash, bueno, dinero pues, billetes, Cash Luna, pues ya se le acabó su fantasía porque pues no curó a nadie. Así que los milagros que hacía eran puros arreglos falsos.
Bueno, entonces, si alguien quiere, el único que puede decir que no necesitamos de personas es el que se pueda comunicar directamente con Dios. Y como Dios no necesita de personas, esa persona que se comunica directamente con Dios no puede llevar ningún mensaje a nadie porque se contradice. Bueno, pero entonces ya esa tontería de que nuestra fe, bueno, aclaro, la verdadera fe es un regalo de Dios. Tiene que venir a través de la familia, de un grupo, de una comunidad, de un país, de una organización religiosa, porque además las religiones hacen comunidad, buenas o malas comunidades, pero hacen comunidad. Y en nuestros días, aparte de los acarreados, que juntan, que es que 500,000 allí en la plancha del Zócalo, donde solo caben a duras penas 150,000, pero bueno, está bien. A los pendejos hay que mentirles en la propia cara, que al cabo son pendejos. Ni modo. Fueron 150,000 máximo. No caben más. Ya lo está aprobado por metro cuadrado cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero continuemos. Sí, no hay que confiar en las personas como si fueran dioses. No. Y entre más grande se siente una persona, más errores comete. Ejemplo, Trump. Y cuando alguien también dice que no comparemos a los hornos chiquititos de acá, de Jalisco, con los hornos crematorios de Hitler, pues claro que no. Una cosa es la catedral de Chartres y otra cosa es la catedral de Apatzingán. Pues por supuesto que aquella es gigantesca y es gótica. La de acá pues es neogótica o quién sabe qué será, neomodernista. Pero las dos son catedrales. Y allá estará un obispo de los más importantes, de que hable muchas lenguas, que sea una persona muy preparada, que haya leído una biblioteca, que haya escrito libros teológicos, que se relacione con los gobernantes de Europa. Sí. Y aquí, el obispo de aquí, pues se tiene que relacionar con el presidente municipal, con el gobernador, con los jefes de tenencia, con los encargados, con los de las empresas. Y van a decir, pues, es que aquello está muy grande y está muy chiquito. Sí, lo de Hitler era muy grande y aquí es muy chiquito, entre comillas. Luego también la otra excusa idiota. ¿Qué vale más, una vida humana o un edificio histórico? Y yo podría preguntar, ¿qué vale más? ¿Una mascota o una vida humana? Para muchos, la mascota. Pero ahora los bienes ajenos. Es que son bienes ajenos. Si uno tiene bienes, ya sabe que hay unas reglas para usarlos correctamente. Pero el que piensa que es Dios en sus bienes, pues que haga con sus bienes lo que quiera, hasta de su culo un papalote. Papelote, pues, correcto. Bueno. Pero si hay unos bienes que no son míos y son de una persona a la que odio, eso no me da derecho a destruir los bienes del que yo odio, pero que a mí no me ha hecho nada. A mí. Que le hizo a otras personas, pues esas que reclamen y que se vengan ojo por ojo y diente por diente. Pero yo, ¿por qué voy a sudar calenturas ajenas? Bueno, está bien, pues. Los monumentos históricos
son lo que Hegel llamaba el espíritu objetivo. Los bienes culturales son los que Hegel llamaba el espíritu subjetivo. Y toda nación tiene un cuerpo, vamos a decir. ¿Cuál es su cuerpo? La geografía, el territorio, con todo lo que contiene un territorio, climas, etcétera, etcétera. Y también las obras humanas que están en ese territorio y que representan al pueblo, que manifiestan al pueblo. Por ejemplo, todos los templos católicos manifiestan la época de la colonia. La colonia, que la iglesia era importante, era más importante el gobierno virreinal, pero sacaron al gobierno virreinal y quedó la iglesia y los criollos que hicieron la independencia junto con algunos afroamericanos, bueno, como Guerrero y luego Victoria, que bueno, ese era blanco. Pues luego quisieron quitarles el poder a la iglesia y lo han quitado. Pero se equivocan en la cosa de quitarle poder. El poder es un respeto y una enseñanza. Quitarán la careta religiosa, pero la enseñanza es católica. Todos los conceptos de ungir, de recibir algo, etcétera, etcétera, de los delfines, del nepotismo, todo eso son palabras del catolicismo. Ahora, los edificios son la expresión de la colonia y de la época de don Porfirio. Y desgraciadamente los monumentos de la revolución para acá, no hay monumentos. Don Porfirio haya sido como haya sido, hacía mercados que les llamaban parianes que todavía existen. Había lugares donde estaban los ayuntamientos bien establecidos. Don Porfirio hizo Bellas Artes, el edificio de Bellas Artes, el monumento inconcluso de la Revolución, todas las avenidas importantes de México las pavimentó, las iluminó. Entonces quiso darle una cara diferente y además introdujo los ferrocarriles. Quienes de veras aman a México, pues cuidan la herencia que tenemos en México. Eso es, por supuesto, que eso es natural. Y lo que uno odia lo destruye. Pero nadie puede quitarse el español habiendo nacido en una familia mestiza. Ni tampoco puede aprender una lengua, porque una lengua para poderse aprender se necesita que la mamá hable esa lengua, que sea su lengua natural. Por lo tanto, querer poner lenguajes postizos como el inglés es imposible. Aquí nunca vamos a hablar inglés, aquí seguiremos hablando castellano, mocho y deformado y como ustedes gusten. Bueno, entonces, ya para terminar, porque se me está pasando el tiempo, esa manifestación de que llenaron el Zócalo con 500,000 personas y la Delfina llevó 140,000 del Estado de México, pues fue un gasto muy grande y qué bueno que se festeje, pero también que no den espectáculos como eso de que a la presidenta pues ni caso le hagan. Eso también es una falta de respeto. ¿Qué se creen los que estaban con el hijo de AMLO allí, dándole la espalda, porque ni modo que no oyeran los altavoces? Y ahora entra la señora presidenta. Claro, y más los que están ahí pegados.
Pero en fin, dejémoslo en paz. Y las marchas de las mujeres, bueno, yo no sé, esas, y a las que le cayó la lámpara encima en la cabeza, estaba, estaba una loca como poseída, bueno, eran como 2 o 3 tumbando un poste de las lámparas y que les cae la lámpara en la cabeza a una. Pues lo que uno mueve es lo que le cae encima. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Voy a leer sus comentarios. De lo de los 400 y demás, ahorita no digo nada, ya luego tendré más cosas que decirles. Pero esto de la tristeza aquí de la región que está despoblando de empresas limoneras o cítricas, como dicen aquí, pues ni modo. José Ábalos, muy buenas noches, padre José Luis y comunidad, bendiciones. José Ábalos, muchas gracias, igualmente. Malena Orduña, buenas noches, padre y grupo. Buenas noches, Malena. Adriana Chávez, buenas noches, padre José. Saludos a usted y a la comunidad presente. Igualmente, Adriana. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para usted y toda la audiencia. Esta que está aquí, gracias, Esperanza. Antonio Moreno, buenas noches, padre. Un saludo a todos los mexicanos verdaderos. Dios los bendiga. Pues mira, Antonio, que nos bendiga a todos por parejo. Todos somos mexicanos, pero y unos vivos y otros también comen o comemos. Maritere Gutiérrez, buenas noches, padre, que tenga una excelente semana, muy bendecida. Igualmente para todos ustedes, Maritere. Aurelio Martínez, saludos desde Irapuato, que tengan una bendecida semana. Muchas gracias, Aurelio, pero pues, que por allá mataron por aquellos rumbos de Guanajuato un montón de personas en esta semana. María Teresa Gutiérrez, Maritere, saludos y buenas noches a todos y cada uno de la comunidad. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Aurelio Martínez, como dijo el Papa Francisco, que se castiga a quien lo merece. Es triste los escándalos que suceden dentro de nuestra iglesia. Sí, pero es mejor que se sepan a la hipocresía de aparentar el síndrome del gato. El gato se caga y luego le echa tierra encima. Maritere, gracias, Aurelio. La señora Frésico Precia no quedó contenta con su fiesta. Pues claro que no, le amargaron la fiesta. Adriana Chávez, entre la violencia y el déficit de la economía, se está destruyendo México. ¿Cree usted que a corto plazo tendremos algo de paz? No. No. Para que haya paz, Adriana, se necesita que haya prosperidad. La prosperidad significa que haya muchos bienes de todos. Y cuando hay muchos bienes de todos y trabajo y buen sueldo y buena educación, entonces las personas se vuelven menos agresivas y menos delincuentes. Lo que va a haber a corto plazo son crisis económicas que ya vendrán y ya a ver qué nos pasa. Esperanza Montes ahorita está Ayo de Camino Florido, está en huelga de hambre para defender al Poder Judicial. Quiere juntar millones de votos, por favor, ayúdenlo. Bueno, sí, ¿por qué no? Pero miren, el Poder Judicial, pues, es todo el sistema judicial. No solamente son culpables los jueces. Ustedes ya saben que los criminales tienen complicidad ahora con las fiscalías. Las fiscalías son las que preparan el expediente para que los jueces, de acuerdo al expediente,
juzguen, valga la redundancia, y determinen si son culpables o inocentes, y si son culpables, qué penas deben de tener. Cuando el expediente no se elabora tramposamente mal, pues el juez no puede inventar que, que tiene delitos. Es lo que pasó aquí con el Chuy de Zacapu, un delincuentazo. Mauricio García. Buenas noches, padre José y comunidad. A Shamba la siguen las desgracias. Se le cayó al colegio Repsamen, la línea 12, y ayer se volteó un camión de asistentes al Zócalo con 18 muertos. Que en paz descansen. Sí, es triste. Esas personas que las llevaron, creo que allá del sur del país, fueron con tantas ilusiones a ver a la presidenta, y de regreso, como los vehículos en los que llevan a los acarreados son económicos, pues muchos tienen fallas mecánicas y eso sucede. El problema es que las fallas mecánicas no solamente perjudican al vehículo, sino que matan a la gente que va allí. Pues que en paz descansen esos 18 que murieron por ir al Zócalo. Maricruz, paz y bien. La vida humana vale más, pero la cultura woke es nueva era. El otro día vi que una señora abrazó un árbol y predicaba cosas. Bueno, sí, pues esas personas deberían de estar en un locario, en una institución para dementes. ¿Sí? Leopoldo Tenorio Rodríguez. Bueno, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, querida comunidad segura y mi querido Pater. Gratos saludos desde Tampico, acá por el Golfo de México. Sí, donde hay hartísimo petróleo que se van a robar los gringos. Mónica Damián, buenas noches para todos. Gracias, Mónica. Leopoldo Tenorio, encabezado del link anterior, Oaxaca vuelca camión de pasajeros que asistieron a meeting de Sheinbaum. Hay 11 muertos y 30 heridos. Sí, es decir, el número de muertos va a variar porque de acuerdo a la gravedad de los heridos y conforme pase el tiempo. Hermelinda López, saludos, padre José Luis y comunidad, buenas noches y cuídese mucho. Muchas gracias igualmente. Saúl Raulito, buenas noches. Qué tristeza que se desperdicie el dinero con circos que no sirven para nada. Y los hospitales sin equipos ni medicinas. Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues sí, pero ¿qué le vamos a hacer? La gente fue obligada, votó por su gusto, por la chamba. Carlos Salas. Hermelinda López. Aquí en San Miguel de Allende, padre, todos los días hay desvividos. Pues aquí todos los días, todos los días. Hoy me estuve fijando en el periódico digital de Morelia y pues ya mejor nada más escucho. Aquí mismo en Apatzingán, que encobijados, que esto, que aquello. Carlos Salas, buenas noches, padre, saludos a toda la audiencia. Ofita Medrano, buenas noches, padre y comunidad, buenas noches. Mónica Damián, a los pendejos hay que mentirles en la propia cara, muy cierto, padre. Pues sí, pues, pero ellos quieren así. Leopoldo Tenorio Rodríguez, reparador descanso para todos, para un fortalecido amanecer en Cristo Jesús. Sí, Leopoldo. Muchas gracias, Jaibo Sotaventero. Carlos Arias, así es, padre.
los ministerios públicos preparan malos expedientes a propósito para que los jueces los suelten. Y les echan la culpa a los jueces. No dicen nada de las fiscalías. Sí, así es. Y las fiscalías van a seguir igual. Y ahora con jueces malos, peor todavía. Eva Pérez, buenas noches, Padre. Dios nos bendiga. Muchas gracias y a todos. George, en el Caribe mexicano, les cayó la maldición de mugrera a los acarreados. Noten que mugrena es una maldición. Sí, sí lo es, George. Roselena Gallegos, exacto, Padre, lo que hacen para llamar la atención. Así es. Leopoldo Tenorio, esperando al nuevo obispo, se dice que es el que estaba en Ciudad Victoria. Pues acá, como ustedes están muy lejos, no se oye quién sería. Pero voy a preguntar acá a mis colegas a ver si alguien sabe algo. Leopoldo. Jan Ferrer, buenas noches, Padre. ¿En qué se basa la iglesia para pertenecer a la adoración nocturna en una iglesia? La adoración nocturna nació a finales del siglo XIX, no, XVIII. Allá por 1800 nació la adoración nocturna, pero se fue consolidando para el 1900. Lo que se necesita es que las personas que van a la adoración nocturna, primero, pues estén bien, puedan comulgar, porque ahí se trata de poder comulgar. Ahí se asiste a una misa y se comulga. Se necesita que haya una agrupación. Nadie puede ser de la adoración nocturna oficial si no hay un grupo constituido. Aquí hay un pequeño grupo de adoradores que es el que queda en toda la diócesis y en algunas parroquias. Luego, cuando ya se inscribe la persona, compra un libro que se llama como el libro de oraciones, por aquí el manual. Luego voy a buscar uno que tengo por aquí, un librito de esos. Y ahí están todas las indicaciones habidas y por haber. Y la otra condición es que se vayan a dormir a la parroquia, y eso ya depende de las costumbres. Y que hagan, bueno, se hace una junta en la tarde, se expone el Santísimo, están todos, y se salen los hombres y se quedan las mujeres, en algunas partes de 8 a 10. Y ya de 10 a 5 de la mañana son turnos de cada hora, donde con ese librito, si nadie sabe nada, con que lo lean y hacen la adoración. Y como ya está establecido todo, pues es muy fácil hacer las cosas. El chiste es velar una hora. Ahí se duermen, por supuesto, hay agua. Si alguien se lleva su torta, pues ahí que se la coma. Bueno, Jan Ferrer, ya te di algunos datos. José Alejandro Cutulén, buenas noches. En la mañana escuchaba a Ureste, pues, en Radio Fórmula entrevistó a una testigo quien estaba en campo de exterminio. En resumen, un horror. Sí, aquí poco a poco se van a ir sabiendo todas las cosas, porque aunque el gobierno de Jalisco y el gobierno federal no le hacen caso, pero como ya se hizo internacional y además es muy llamativo, campos de exterminio al estilo de los nazis, pues entonces los organismos internacionales van a intervenir por los derechos humanos. Y van a empezar las personas a decir cosas, porque esto es en todo el país, no es nada más en Jalisco. Jan Ferrer, disculpen que me salga del tema de hoy. Bueno, está bien. No, está bien aquí, con preguntas que es pertinentes, pues las contesto si puedo. Silvia Torres Aguirre, buenas noches. Los saludo desde Acapulco. Todos los días tenemos casos del crimen y desmanes. Es una angustia ver a nuestros hijos salir a trabajar. Sí,
Silvia, así es. Juan Curiel, pero votaron por Morena y siguen de empinados. Mientras les den dinero, así van a estar, Juan Curiel. El mexicano no tiene dignidad, no tiene vergüenza, tiene necesidades y ante las necesidades hay que humillarse, agacharse y lo que sea. Y no es por maldad, es por necesidad. Esperanza Montes, sí, padre, las fiscalías son las corruptas. Yo fui una vez a denunciar a unos ladrones y me dijeron que lo dejara así porque ellos sabían dónde vivía y corría peligro. Sí, ellos mismos les iban a avisar. Bueno, amigas y amigos, pongan likes por favor y buenas noches y ya mañana nos volvemos a reunir en estas platiquitas. Gracias, Malena.